tenemos hasta posibilidades de hacerle preguntas a nuestro entrevistado de hoy, Juan Carlos Zelay, para confrontar. Parece que la mayor dificultad que uno tiene es aplicar todos tus conocimientos a lo que significa estar frente a un paciente en un hospital o en un lugar privado, así de un consultorio privado. Esta capacidad que has ido desarrollando de escuchar al paciente, ¿te ha dado oportunidad de que tus pacientes mejoren en relación a lo que vienen a consultar? Sí, absolutamente. En mi práctica, yo ahora no tengo más práctica privada, desde hace unos años. Estoy dedicado nada más que a la práctica en el hospital público y a la docencia. Tengo un consultorio que lo conservé porque la verdad que era medio desprolijo que mis muy viejas pacientes me siguieran por los pasillos del hospital. Entonces, una vez cada 15 días tengo un lugar donde lo que hago fundamentalmente es sentarme a charlar con los pacientes. Fundamentalmente. Muchas veces como resultado de esa charla surge la necesidad de alguna acción. Pero, cuando hablo de acción, algún tratamiento, quiero decir. Pero la gran mayoría de las veces, no. Sí, para mí el diálogo con los pacientes es la piedra angular de la consulta. Es decir, yo decía, y se lo digo a los residentes todavía en la actividad docente, que de una consulta, si yo pusiera un tiempo, por ponerlo, de 15 minutos de consulta, estoy seguro que 12 son nada más que de charla. Y de charla lo más informal que sea posible. Y cuando digo informal quiero decir no preguntándole. ¿Cómo se hace para saber si en ginecología y obstetricia, como fue mi especialidad durante muchos años, qué hago yo? Le abro la puerta a la señora y le digo, ¿qué tal señora? ¿Cómo le va? ¿Cómo son sus relaciones? ¿Alguno me va a contestar la verdad? Nadie me va a contestar, porque nadie está dispuesto a ventilar su intimidad a alguien que le abre la puerta y boca de jarro le pregunta algo que aprendió en toda su vida a que le era propio. Entonces, ese tipo de cosas es un ejercicio permanente en la consulta. Y esto fue lo que me motivó después en un momento determinado a empezar a estudiar bioética. Pero, por ejemplo, esto que has hecho a lo largo de tu vida de traer niños al mundo, cuando acompañar la venida, el aterrizaje, cuando lo has vivenciado con la comunidad toba, ¿has notado que ellos nos aventajan en algún sentido? No, pero sí que algunas de estas mujeres que eran parteras tradicionales tienen algunas cosas que no están teñidas por la moda, sí, eso sí lo vi. Yo una de las cosas que le pregunté muchas veces a las parteras tradicionales, a las comadronas, eran, a ver, ¿cómo paren las mujeres toba? Ajá. Y también tuve oportunidad de hablar con gente mapuche y con gente colla del tema, porque eso lo fui investigando. Claro, por eso y entre los toba, por ejemplo, las parteras tradicionales me miraban y me decían como la señora quiera, como diciendo, ¿qué tengo que decir? De la mujer, claro, ¿qué tengo que decir yo sobre qué posición se tiene que poner? O sea, pero esto después es cierto que hay una serie de situaciones que en teoría, en fisiología y en física son mejores en cuanto a cómo se movería un cuerpo para recorrer un trayecto. Pero ni el chico es un móvil, ni la mujer es un trayecto. Ahora, la posibilidad de que el pibe venga con complicaciones de postura dentro de la panza está siempre en los partos. La partera toba, ¿cómo se aviva? Eso me hace acordar a lo que empezamos a charlar hace un ratito, cuando decíamos que nos alejamos. Sí, la complicación es una posibilidad. La negación de la complicación es lo que ha llevado a la medicalización y al permanente parto intervenido, donde yo ya no solo actúo cuando he comprobado que hay algo que está mal, sino actúo por las dudas. Y el actuar por las dudas, cuando uno analiza lo que dice, no tiene argumento, tiene dudas nada más, si no, no actuaría por las dudas. Y las dudas es una pendiente resbaladiza. Una vez que tuve una duda, puedo tener cualquiera. Entonces puedo actuar siempre. Bueno, eso también nos está separando de la Pachamama, el principio de miedo que atraviesa cualquier acto humano. Absolutamente. ¿Por qué vas a tener miedo si no hay que temer? No es como una... O por lo menos hay que asumir la responsabilidad de estar vivo y que a uno le pasen cosas. Lo que ocurre es que no te preparan para eso. No te preparan para fracasar, no te preparan para tolerar el no te preparan para que no sea, te preparan como si fueras el primero, el mejor, el único,
y resulta que creo que es el momento donde mayor cantidad de gente hay en el mundo, en la historia del planeta. Y entonces ese tipo de situaciones aparece en la cotidianeidad o en la experiencia de un médico que no escucha a la paciente, no escucha al paciente ni a la persona que tiene enfrente, que en una de esas está buscando que lo escuchen porque la familia está mirando la tele. Sí, y a veces también hay una escucha sobredimensionada, que es la otra escucha. Es la escucha de un solo código. Escuchar de un lado esperando que te digan lo que vos querés escuchar. Y entonces vas confirmando y vas avanzando por ese terreno. Vas buscando que el interlocutor te responda lo que querés decir, pero eso no es un esfuerzo enorme, es como una especie de estrategia para... Es menos esfuerzo que aceptar lo que el otro diga. Eso es seguro. Si yo tengo todo preparado para una forma de actuar, es más fácil que el otro actúe como yo quiero. Esto no quiere decir que yo lo piense así, pero lo que vos me estás diciendo es eso. Pero es como que aprendemos 2 o 3 mañas y de ahí no me saques porque me vas a traer complicaciones, ¿sería? Hace un análisis de cómo se está viendo las cosas y vas a ver. Sí, por lo pronto nos envejecemos de una manera precipitada, debe ser por eso, ¿no? Que envejece el que no es capaz de cambiar. En este tiempo, ¿han observado o has observado alguna tensión o confrontación entre los conocimientos tradicionales acerca de la salud y la práctica de la medicina, digamos, oficial, a la cual de alguna manera estas comunidades acceden? Sí, por ejemplo, en la definición, o sea, cuando uno le pregunta a una persona sobre su estado de salud en las comunidades, cuando nosotros tratamos de ver qué tiene, hay una expresión que hacen, que yo no la puedo ni siquiera relatar, la tengo que hacer para que se note, que a nosotros nos impresionó, y lo que tiene de claro es cómo en nuestro quehacer diario hemos perdido algunas cosas. Cuando uno a veces le pregunta a alguna gente, ¿qué le duele? Hacen así me duele. Es decir, le duele todo, pero le duele estar vivo, no le duele el cuerpo. Y esto es un hecho cultural. Y a muchos de nosotros nos duele así, y no somos capaces de expresarlo. Entonces, este tipo de cosas sirven siempre para empezar a mirar qué es lo que está pasando e intentar lograr algunas cosas, siempre muy chiquititas, no son cosas muy grandes. Nosotros... Sí, un poco como lo que plantea Freud en El malestar en la cultura, el porvenir de la ilusión. La misma Kristeva habla de las enfermedades del alma. Tal cual. Están haciendo directa alusión a que hay algo atrás que está enfermándonos y que tiene que ver con que no nos comunicamos, no amamos, no perdonamos. La gente toda ha sido trashumante, toda su vida. Y es gente que ha vivido siempre al costado de los ríos. Siempre, trashumante, es decir, ha recorrido un territorio permanentemente de manera estacional. Es decir, en el invierno están en un lugar, no nómades, no se han ido de un lado para el otro. Tendremos que ser todos así. Bueno, ellos han hecho así, eran así. Y vivían siempre en la ribera de los ríos o de las lagunas, de lo que hubiera. Pero ahora les han alambrado los ríos. Y los han contaminado, además. Y además de contaminado, porque no es el asunto nada más que... Ahora además está el glifosato y la soja, pero además estaba el algodón. Más de 100 años el cultivo de algodón en el Chaco. Entonces, esos ríos que... Entonces después ahora la gente camina 5 o 6 o 10 kilómetros para conseguir agua. Y se viene con los bidones cargados de agua, de un agua que yo no usaría ni siquiera para lavarme las manos. Entonces, hay un montón de cosas de la salud de estos pueblos que tienen que ver con la forma en que son avasallados. No tienen que ver con que están más... prácticamente, estamos teniendo actos directamente para suicidarlos, para matarlos. Sí, ¿no? de un genocidio, en términos reales de genocidio. Sí, sí. Porque si no ese es el agua que tienen que tomar... el 80% de las enfermedades de los chicos en el Chaco, y si me voy a Santiago del Estero es igual, es referida al agua o a las parasitosis. Es decir, sanitariamente en el Chaco o en Santiago del Estero o en otras provincias como Misiones y todo, vivimos en el siglo XIX. Te digo que hemos tenido otras personas de visita para hablar de temas políticos y giraba el concepto del héroe, el nuevo héroe. Y escuchándote a vos, he pensado que hay muchísimas cosas para hacer que tienen que ver con la mística del ser humano por transformar la realidad. Vos empezaste con la comunidad de los Tobas y quiera Dios que esto sea contagioso para tantos jóvenes que están en una bulia en sus casas, a veces que perdidos en no sentir que ni siquiera les pasa el tiempo y enganchen la posibilidad de ir a entrar en contacto con otras personas que también nos haría volvernos a mezclar como en algún momento
y sacar nuevos argentinos de esto. Para mí fue un gusto y un placer que hayas venido a compartir con nosotros, Juan Carlos. No, muchas gracias a ustedes y un solo pedido es que en realidad siempre se respete muchísimo a la gente con la que uno va a trabajar, que se respete fundamentalmente. No es que uno tiene que gratificarse con lo que hace. La consecuencia de la gratificación tiene que haber sido el respeto previo por el otro. El respeto entre nosotros. Una de las consignas que nos va a quedar en pensándonos a nosotros mismos. Nos volvemos a encontrar la semana que viene.